El día que mandaron la carta, decía, nos queremos afiliar a ustedes. Ese día no impactó. Ese día se le hizo otra carta que contestaba que la junta de la iglesia lo aceptaba y se le enviaron unos manuales. El día que por lo menos a mí me impactó Guatemala fue el día que dijeron, queremos ser idénticos a lo que ocurre allá en San Juan. Ese día impactó mi vida. ¿Por qué? Porque ellos llevaban ya tiempo mirando y ellos decían que si algo se podía sentir a través de las redes, ¿por qué no sentirlo allí mismo? Ellos querían lo mismo que había aquí. Bastante fue la enseñanza porque eso no es sencillamente copia. Y aquí es que viene lo que a mí me ha impactado. Ese deseo de ese pastor y una iglesia los ha llevado ahora que otros ministerios en Estados Unidos los bendiga. Ya mensajeros del Señor Guatemala, gracias, no es de nosotros ni depende de lo que podamos o no enviar. Ahora mismo parte de la construcción donde nosotros aportábamos, la parte con que terminaron la dio una iglesia. O sea, estos hermanitos, al admirar o al anhelar o al querer o al corresponder a nuestra iglesia, Dios los ha bendecido de que, repito, otras iglesias allá en Estados Unidos y Canadá opten por bendecirlos. Son cosas que nos deben de hablar a nosotros, son detalles que nos deben de enseñar a nosotros. Cuando nosotros nos reunimos en las misiones, nos reunimos para que podamos entre todos sacar ideas y ver el resultado. Y yo repito, que ese último detalle, eso yo me he dado cuenta de cómo el anhelo de estos hermanos por ser igual a esa iglesia que creyó en ellos, los ha llevado ahora, oiga, porque Guatemala es grande. Y en la capital deben de haber, si aquí en Puerto Rico un ministerio tiene 2.008, aquí hay como 5.000 o 6.000 iglesias en este país. Imagínense cuántas pueden haber en Guatemala. Y de todo ese montón de iglesias, mensajeros del Señor, en una montaña, justo al lado del río, que nace en la basura, Dios la bendice y de repente la conocen personas de Estados Unidos y de Canadá y la están prosperando. Detalles que valen la pena pensar y decir, puedo ser parte de ellos. Así que es la idea que usted siga viendo, no solamente a manera de informe, sino a manera de cómo Dios trata con cada uno de nosotros. Le pido un momentito que se ponga sobre sus pies y vaya conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 2. Sé que hay un texto, no lo estoy ignorando, pero vamos a seguir la instrucción, a ver si llegamos al texto. Capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y cuando usted llegue ahí, pues le decimos la página, el versículo. ¿Estamos ahí? Perfecto, vaya al versículo 23, por favor. Y dice así en el nombre, ¿verdad?, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a la letra, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Padre, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra hace aquello para lo cual tú la envías, Señor. Nos hemos congregado y hemos iniciado cantándote y dándote gracias
por los trabajos que nos permites hacer en nuestra hermana iglesia Mensajeros allá en Guatemala. Señor, bendice a los pastores, claro está, permite que el pastor pueda recuperar, Señor, de una manera satisfactoria, como solo tú sabes hacerlo. Mientras acá nosotros te seguiremos dando la gloria, la honra, la alabanza y todo a ti el poder, porque sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Que podamos aprender, Señor, y que podamos salir edificados. Toda la gloria será para ti, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, amado. Quiero comenzar por este texto. ¿Y por qué quizás hoy habiendo un tema que de por sí me gusta mucho, que no es otra cosa que la venida del Señor? ¿O por qué no hablar de las misiones? ¿O por qué comenzar por aquí para llegar a esos otros temas? Vamos a ver cómo usted me puede ir comprendiendo. Yo acabo de leer versículos que tratan de expresar ideas de Jesús completas. ¿Cuál era la idea de Jesús? Que Jesús no se sorprendía de la realidad de los hombres. Jesús no se hacía falsas expectativas. Jesús no se hacía falsas ideas del ser humano. Él sencillamente sabía quién era el hombre y él no le permitía a nada más que desilusionarlo o desanimarlo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo ahí. Él no está destruyendo su obra. Él no está diciendo que el hombre es malo. Él no está diciendo que el hombre no vale nada. Él sencillamente está diciendo, yo conozco al ser humano y yo no me voy a hacer falsas expectativas de él. Por lo tanto, su actitud o lo que me pueda ofrecer el hombre, pues no me va a sorprender a mí. No me va a hacer daño. ¿Ve? El hombre no me puede traicionar. El hombre no me puede venir a mí a engañar. ¿Por qué? Porque lo conozco. Jesús conoce al ser humano. Y yo quiero comenzar por ahí porque es interesante que ese Dios que conoce al ser humano, que sabe lo que el ser humano le pueda dar, haya puesto sobre nosotros tan grande y hermosa encomienda. Yo quiero que usted me permita llevarlo a través de ese pensamiento. Cómo el Dios que no se sorprende de quién yo soy o lo que yo le pueda dar, es capaz de aún así, oiga, colocarme en un lugar tan hermoso y en un lugar de privilegio como lo es el ser portador de las buenas nuevas de salvación. Nota al calce en medio de la dinámica que le llevo. Deberíamos de aprender de lo que Jesús dice ahí. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de nosotros vivimos falsas ideas de los demás. Muchos de nosotros nos desilusionamos. ¿Cierto o falso? Cierto. Nos desilusionamos con el hombre. El hombre nos falla, yo le fallo, usted me falla. Dentro de la familia nos fallamos. ¿Por qué? Porque basamos que nuestras ideas en cosas, amado, que no son ciertas. Nos exigimos demasiado, más de lo que podemos dar. Y eso es uno de los dolores más grandes que puede existir sobre la faz de la tierra, el dolor de la desilusión. Y eso sería algo muy bueno. A pesar de que sería una tangente que yo no voy a continuar, sería muy bueno aprenderla. Jesús aprendió a aceptar el hombre tal y cual era. Jesús jamás se hizo falsas expectativas del hombre. Por lo tanto, él no era sorprendido. Por lo tanto, Jesús no se desilusionaba. Y le tengo noticias porque puede que alguno de ustedes en el espíritu, Dios le muestre la condición de alguien. ¿Sabe algo? Si alguno de nosotros se nos es mostrado la condición de algo, no es para el famoso bullying, no es para destruir, no es para señalar. Es que hay un Dios que está tratando contigo para que finalmente no sigas experimentando ¿qué? La desilusión de esta tierra. Oiga, porque es la realidad, nos desilusionamos. El día que yo te fallo, nos desilusionamos. Pero Jesús no se sorprende de que yo pueda fallar. Amén. Bueno,
Repito, está Jesús diciendo, no me sorprende el ser humano. Sé sus defectos, sé sus virtudes. Así es el hombre. Ahora, mire interesante esto. Brinque conmigo un momentito a Mateo. Déjese, es verdad que no le vaya yo, sí. No, Mateo, no, ya yo le iba a decir mal, le dije mal, sí. Lucas 18. Yo no uso papelitos y cuando a veces quiero copiarme de los papelitos, ahí yo... Lucas 18, me perdona esa. Vuelvo y repito, hay un escenario donde hay un hombre que dice que usted y yo no lo podemos desilusionar porque nos conoce. Sabe de que estamos faltos, de que estamos cojos, conoce de lo que pensamos, de lo que dejamos de pensar. Sin embargo, Jesucristo no vino a establecer un nuevo linaje. Jesucristo no vino a destruir al ser humano y a poner un nuevo Adán y Eva. Jesucristo no vino a sencillamente destruirnos y que naciéramos de alguien. ¿Qué hizo Jesús? A pesar de conocer nuestras faltas, decide tomarnos a nosotros mismos. ¿Y dónde comienza? ¿Dónde comienza ese Dios que conoce mi condición? Miren Mateo 18, el versículo 31, ya cerrando filas en su ministerio, ese Lucas 18, 31 dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y usted dirá, pastor, ok, un versículo. Quiero que alguien lo vuelva a ver. Quiero que alguien deje de pensar ahora en su lucha, en su quebranto, en su necesidad y vuelva y mire eso. Porque las veces que yo la había leído, me parecía ver sencillamente un comentario pasajero de Jesús cuando le está diciendo a sus discípulos, llegó la hora de yo descender a Jerusalén. Pero eso no es lo que está diciendo ahí. Ahí se está encerrando partes poderosa del evangelio, porque dice, he aquí subimos. Dios está comenzando a hablar de algo que nos compete a todos. Él no dice subo a Jerusalén y ustedes me acompañan. He aquí subimos a Jerusalén. ¿Qué era lugar de Jerusalén? El comienzo, el final, era el principio de todas las cosas con respecto a los planes de Dios para con el hombre. Entonces permítame ir barajando esto un poquito, acomodándolo. Déjeme ir otra vez organizando mi idea. Estoy diciendo que hay un Dios que sabe mi condición, un Dios que no se sorprende de mis altas y bajas. Hay un Dios que no se turba con mi egoísmo. Hay un Dios que no se confunde con mi mala crianza, que sabe lo poco o lo mucho que le puedo dar. Y con todo y eso decide llevarme a Jerusalén. Y me dice, y se cumplirán todas las cosas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y la primera vez, repito, que lo leí, pensaba que se refería a él como individuo. No se está refiriendo, porque se dijo, subamos a Jerusalén donde se cumplirá todo lo dicho por el profeta respecto al Hijo del Hombre. Está hablando de nosotros. El Hijo del Hombre está hablando de que es el principio de todo. El Hijo del Hombre ahí no es un individuo, es el principio que me permite a mí entonces ser parte de la obra de redención de Jesucristo aquí en la tierra. Cuando usted se evalúa a usted mismo más allá de pecado,
Más allá de pecado, uno de parte de nuestra idiosincrasia tiene que ver con egoísmo, con frustración. Parte de nuestra idiosincrasia tiene que ver con envidia. ¿Por qué? Porque al hombre apartarse de Dios se centró en sí mismo. Nuestra vida, todo gira alrededor de nosotros. Y ese es el conflicto más grande que tiene el cristiano. El cristiano no está peleando, y eso lo he dicho montones de veces de mil maneras. Usted y yo no estamos peleando con el pecado. Usted y yo estamos peleando con esa naturaleza que quedó, con esa idea que quedó ahí perpetuada, que tiene que ver con nuestro entorno, porque somos el centro. Por eso es que peleamos. Por lo que no tenemos, por lo que nos falta, peleamos por dinero, peleamos por casa, peleamos por todo lo que nos puede afectar directamente a nosotros. Por eso se nos hace difícil el hecho de pensar de que puede hacerme bien a mí el que una iglesia en Guatemala sea bendecida. No lo vemos porque estamos en un conflicto con nuestra naturaleza. Y Jesús me está diciendo en esta noche, no importa esa actitud en ti, a mí no me sorprende porque te conozco. Te conozco, te he conocido. Dios nos conoce tal cual somos. Mira, amado, usted se puede avergonzar de que alabó al Señor y salió por esa puerta y dijo 2 o 3 cosas o dio 2 o 3 puntapiés, falló, dejó de fallar, no sé lo que usted pueda hacer hecho y se va a sentir mal por ese evento. Yo le tengo noticias, Dios lo sabía y aún así lo bendice antes. Porque Dios no se sorprende por eso. Dios no se mueve por lo que nosotros somos. Dios no se mueve por lo que yo hago. Dios no se mueve por mis circunstancias. Sencillamente se mueve por una verdad. Restaurar todas las cosas en el Hijo. Entonces, cuando yo veo, después de haberme identificado, ese texto en el Evangelio de Juan inicialmente, cuando él lo que está haciendo es planteándome ideas sobre el escenario con el que él viene a trabajar. Porque Jesucristo venía a trabajar con el corazón del hombre. Y lo primero que me dice, ¿sabes algo? Para poder trabajar con el corazón del hombre no te puedes desilusionar. ¿Y por qué no me puedo desilusionar? Porque si te desilusionas, no vas a poder ayudarle. Entonces, ¿qué hago, Señor? Tienes que poner la mirada en mí. Estoy hablándole ahora una conversación. Para usted no frustrarse con el hombre, tiene que mantener su mirada en Cristo. Si usted sigue esperando del hombre, usted se desilusiona y se quita. Usted se quita. Porque no hay manera de manejar al hombre. Por eso Jesús no se quitó, puesto los ojos en su Padre. Él tenía su mirada en su Padre. Él tenía su mirada en su Padre. Y donde tú y yo tenemos la mirada, deberíamos de tenerla en Él. Deberíamos de copiarla. Entonces Jesús me dice, y a través de los años de ministerio que hizo, sanar, restaurar, libertar, enseñar. Sanar, libertar, restaurar, enseñar. Él estuvo acercando el corazón, hasta que llegó el día. Ok, hay que ir a Jerusalén. Esto está llegando a su fin. Pero cuando yo llegue a Jerusalén, esto fue lo que a mí me gustó. De lo que yo vengo a decirle hoy, esto es lo que a mí me ha impresionado. De la misma manera que yo dije, recuerdo este año en la Semana Santa, mencionaba aquí que todo comenzó con el primer día, no con el último. Vengo a decirte algo, lo de nosotros no comenzó sencillamente cuando nos bautizaron. Lo de nosotros comenzó desde el día que Dios está hablando. Vamos a Jerusalén. Jesús está diciendo una palabra. Vamos a Jerusalén. Por eso es que tú y yo vamos a esos días difíciles, a esos días de conflicto. Por eso es que tú y yo vamos a un lugar donde nos rompen, donde nos vemos tal y como somos.
donde vemos nuestra idiosincrasia, nuestra mala crianza, donde vemos el orgullo, donde vemos el individualismo, donde vemos el egoísmo, donde vemos todo ese tipo de situación. Y usted dice, caramba, ¿valdré yo la pena para algo en el evangelio? Te tengo noticia, el que te está llamando, perdóneme, eso no le afecta. Ay, Dios, pero usted ¿cómo que no quiere que lo llamen? A usted parece que no le interesa que lo llamen. Está bien. Pero entiéndalo, porque a mí sí me interesa. Y le voy a explicar ya mismo por qué. Es bueno que Dios cuente con uno. No es correcto venir a una iglesia y decir que lo acepté o que entendí y sencillamente alejarme para pasar desapercibido y quedarme allí sentado. No. Si usted piensa eso, usted no se ha convertido. Porque cuando usted se convierte y usted entiende lo que estamos repasando ahora, usted va a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando hablábamos de Isaías, se lo estábamos diciendo que es poderoso que en el momento que es quitada la culpa de Isaías, este hombre pudo escuchar la voz de un Dios que era perfecto en toda su esencia, aunque en el mundo había crisis, que está diciendo, ¿a quién enviaré por nosotros? ¿A quién vamos a enviar? Y de repente él levanta su mano y dice, envíame a mí. ¿Por qué? Porque había entendido que había sido quitada. Había un Dios demasiado grande y perfecto. E Isaías, en el agradecimiento de ver su pecado, dijo, Dios mío, si eres un Dios que es capaz de quitar el pecado que había en mí, envíame a mí. Entonces, a mí me preocupa que los que nos sentamos hoy en día con el evangelio que se está predicando, no nos sintamos correspondiendo el evangelio de la manera correcta, correspondiendo al perdón. O sea, es como si yo no necesitaba de esto. Porque se supone que la persona que reconoce el perdón vive agradecida y corresponde. Por eso es que le digo, si usted entiende realmente como lo entendió Isaías, es para usted levantar ambas manos y los dos pies aunque se caiga y decirle al Señor, envíame a mí. Porque yo no merecía algo tan hermoso. Yo no lo merecía. Señor, yo no lo merecía. Señor, yo no merezco el llamado. No lo merezco. Tú que conoces los hombres, que sabes realmente quién yo soy. Y aún así me llamas. Aún así me estás tomando de la mano y me estás diciendo, vayamos a Jerusalén. Vamos a Jerusalén. Vamos al lugar donde se cumplen los profetas. Vamos al lugar donde vemos cumplimiento. Vamos al lugar donde todo comienza. Allí es donde el Hijo del Hombre se va a manifestar. Y usted dirá, el Hijo del Hombre lo que ocurrió es que murió. Sí, es cierto, murió. Es cierto, murió y aparece como débil. Sin embargo, no puedes olvidar y te tengo que recordar que el evangelio y el mundo son opuestos. Por lo tanto, lo que el mundo llama como débil, para con el Hijo del Hombre, en el evangelio es poder de Dios. Entonces Dios te está llevando a Jerusalén. ¿Para qué? Para algo poderoso. El mundo lo ve como derrota. Tu naturaleza lo va a experimentar como derrota. Sin embargo, para Dios es poderoso. Por eso le decía, qué bueno cuando la palabra se te abre un poco más. Porque no está hablando de un individuo, está hablando de un grupo, está hablando de la iglesia. Ahí es que todo está comenzando. Vamos, subamos, vayamos todos a Jerusalén. Oye Dios, pero tú eras aquel que hace unos años no creías en nosotros. Es cierto, hace unos años yo no creía en ti. ¿Y qué pasó, Dios? Es que todavía yo no estoy creyendo en ti. Yo estoy creyendo lo que yo voy a hacer. Entonces no se trata de mí. No.
Me preocupa un detalle que estoy viendo. El mundo corre y uno ve tantas cosas a la par. Vemos este evangelio próspero, el evangelio de pacto, un evangelio tranquilo. Siéntate ahí, pacta conmigo y sé feliz. Y últimamente estoy viendo tan arraigado el evangelio de yo oro, yo ayuno, yo soy fiel, yo diezmo, yo hago, y yo me tengo que rascar la cabeza porque digo, entonces, ¿dónde yo estoy mal? Porque ni este evangelio me concuerdan, porque la Biblia de lo único que habla es de Jesucristo. La Biblia no habla de mi persona. La Biblia no dice que los demonios se sujetan porque yo ayune. La Biblia dice que los demonios se sujetan porque Jesucristo los exhibió derrotados en la cruz del Calvario. Entonces de repente tenemos una verdad en nuestras manos, pero nos cuesta creerla. Nos cuesta creerla. Jesucristo nos toma de la mano a pesar de lo que nos pudiéramos sentir nosotros desilusionados unos con los otros. Usted pudiera estar diciendo, caramba, aún con todos los errores de fulano, mira, sigue en la iglesia. Oh, aún con lo poco que Perencejo se congrega, mira, sigue en la iglesia. Te tengo noticias, es que Dios no se sorprende por lo malo que pueda hacer, o por lo malo que hiciste, o por lo que dejaste de hacer. Jesucristo está creyendo única y exclusivamente a su obra de redención y te está diciendo, sube conmigo a Jerusalén para que veas cumplimiento en tu vida. Pastor, llegamos a Jerusalén, ¿a qué? A coger cantazos, parte de la vida. Oh, sí. Oh, sí. Desde el primer día que llegamos a Jerusalén. Por eso es que yo no encuentro el otro evangelio de que todo es chilling. Todo está bien. No, hay algo malo. Así que llego al evangelio, subo, hay cumplimiento. Lo quiero leer para que alguien se le grabe y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas. Aleluya, ojalá se le grabe a alguien, Dios, porque a mí se me grabó todas las cosas, todas las que dijeron los profetas. Pastores, que todo lo que hablaron los profetas, no me venga a decir con que todo lo que habló el profeta es malo. El profeta habló de bendición, el profeta habló de obediencia y de victoria, habló de restauración, habló de un día. Hay un día en que caduca tu prueba, hay un día en que finaliza tu quebranto, hay un día de restauración, hay un día de bendición, hay un día de visitación. Yo no sé cuántas cosas hermosas dijeron los profetas, pero Dios me está diciendo, pon la desilusión a un lado, pon tu idea errada a un lado y sube conmigo a Jerusalén, porque cuando subas a Jerusalén conmigo, verás el cumplimiento de todo lo dicho por el profeta. Pero si sigues mirando tu crisis, no podrás ver cumplimiento. ¿Alguien lo entiende? O sea, si tú sigues mirando la crisis, no podrás disfrutar cumplimiento. Que hay quebranto, amén. Pero hay victoria señalada. Hay visitación de Dios. Amén. Hay poder de Dios. Hay bautismo de Dios. Hay restauración de Dios. Entonces usted empieza, ya la actitud es otra, porque estábamos pensando que quizás el texto dice, ok, sube para que veas lo que me va a ocurrir. No, hoy Dios está cambiando el texto y te está diciendo, es que no solamente vas a ver lo que ocurre en Él o lo que ya ocurrió en Él, es lo que va a estar ocurriendo en ti. Pero deja de menospreciarte. Deja de dudar. Deja de desilusionarte. Ay, es que yo no puedo más porque es que yo miro a fulano y eso me desilusiona tanto. Déjala, ponla a un lado. Si ya Jesús habló, ya Él lo dijo. Es cierto. A Él nadie lo engaña.
pero aún así nos escogió. Pablo lo dice, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. El mundo dijo pobreza y perdición, y el mundo dice que esa semana es una semana de debilidad, es una semana de derrota. Jesucristo en los cielos dice todo lo contrario. Es una semana de victoria, es una semana de poder, es una semana donde el cielo no dejó de estar ocupado porque comenzaba el principio de la iglesia. Vamos a hacer lugar, vamos a hacer lugar. Hay que trabajar, vamos a hacer lugar. Vienen, para acá vienen, para acá vienen. Sin embargo, hoy estamos viendo una iglesia cruzada de brazos. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a creer la mentira de nuestra incapacidad. Hemos vuelto a caer en la desilusión los unos con los otros, con el desánimo, con la frustración. Sacúdela en esta noche y entiende que Dios te está invitando a Jerusalén a ver cumplimiento. Amén. Ahora, pastor, ya estoy. Ok, yo lo creo. Pastor, y ahora que yo lo creo, dígame. Perfecto. Si alguien está pensando así, pues le voy a contestar. Vaya a Mateo 11. Yo le dije que había un Mateo. Lo que pasa es que, pues, me turbé en los numeritos. Tiene Mateo, ¿verdad? Lo tiene. Yo estoy diciendo que cuando llego a Jerusalén hay cumplimiento de la profecía. Pero para yo saber que hay cumplimiento tengo que tener una instrucción, tengo que tener un conocimiento de sus o dichas profecías. ¿Okay? ¿Por qué? Porque habemos mucho de que como no conocemos la escritura, viene aquí el predicador fulano y dice 4 cosas y le gritamos amén. Porque no sabemos. Pero la persona que se instruye va aprendiendo. Y no se sorprende. No se sorprende del hombre porque Dios enseña sobre el hombre. No se sorprende del enemigo porque Dios enseña a reconocer un enemigo. El Señor lo reprende y no se turba cuando Dios habla porque aprende a conocer al Dios grande y temible. Amén. Pues mire, una de las características que nos lleva a un mensaje para esta noche. Voy con idea 1. Deja la desilusión a un lado. Ya no te turbes por lo que la vida dice de ti. Ya no te confundas por lo que el enemigo dice de ti o por lo que has creído de ti. Hoy Dios te dice, sube conmigo a Jerusalén. Quiero que veas cumplimiento. Quiero que veas vida, quiero que veas salud, quiero que veas libertad, visitación, etcétera, etcétera. En Mateo 11, mire lo que dice ahora el versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades. ¿Dónde? Usted tiene que acordarse de este mensaje. Alguien aquí tiene que acordarse de esto, de esos textos. Ahí está diciendo algo sumamente importante. Cuando tú llegas a Jerusalén y comienzas a ver cumplimiento, cuando tú llegas a Jerusalén y comienzas a ver que Dios es tan real como te dijo que era, y comienzas a crecer, no en lo que las voces te dicen, sino en lo que la palabra dice. Cuando echas a un lado la desilusión y comienzas a caminar, tú vas a vivir lo que dice ahí y vas a entender la esencia de las misiones. Ahí está diciendo algo poderoso que lo vamos a discutir en breve. Pero lo que yo acabo de decir es, una vez Jesús terminó de dar instrucciones y los envió a cada uno de ellos, Jesucristo decidió ir a predicar a las ciudades de cada uno de ellos. Dios me está diciendo, ¿sabes algo? Si te encargas de lo que yo tengo pensado para ti, yo me voy a encargar de lo que ocupa carga sobre ti. Y los demás no brincaron. ¿Ves? Lo dice alguien y entonces, ¡ay, santo! Luis, ¿verdad? Siempre nos pasa lo mismo.
Présteme atención, please, para que entienda la esencia de esta noche. Dios te está diciendo, deja a un lado la desilusión. Deja a un lado el señalamiento de las voces del mundo, las voces de la vida, las voces del vecino, las voces del hermano, de la familia, las voces de tu corazón, de que no puedes, de que no sirves. Toda esa desilusión que está en ti, pues ya no a un lado, porque ya Jesús lo hizo. Jesús no me está viendo en mi suficiencia. Jesús no me está viendo en mi debilidad. Jesús no nos está viendo en nuestra derrota. Y nos dice a todos, subamos a Jerusalén. Pastor, Jerusalén duele. Subamos a Jerusalén. Porque Jesús te quiere enseñar algo. Él no subió pendiente a Jerusalén por lo que iba a sufrir, sino por lo que se iba a cumplir. Usted no viene aquí por lo que va a sufrir. Usted debe de aprender a venir aquí por lo que Dios cumple. Por eso el empeño de que Dios se manifieste y se quede en esta casa. Porque si Dios se queda en esta casa, porque si Dios se queda en este altar, hay cumplimiento. Sube conmigo a Jerusalén para que veas el cumplimiento de lo dicho por los profetas. Yo necesito que subas a verlo. Cada uno de nosotros necesita entonces lo que sigue a continuación. Dios va a dar instrucciones. ¿Para qué? Para que pueda haber cumplimiento. Y algunos irán, pero otros se quedan. Unos serán prosperados para que continúe corriendo el evangelio, pero otros saldrán. Unos irán y regresarán, pero otros quedarán permanentemente. Y alguien tiene que entenderlo, porque en la medida que tú entiendas la instrucción, Dios comenzará a tratar entonces con lo que hoy ocupa tu carga. Personas esperando que Dios salve la familia. Personas esperando que Dios sane, que Dios liberte en la familia. Te tengo noticia. Si vas donde Dios te envía, Dios irá a tu casa a hacer lo que tú no puedes hacer. No soy yo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Sí, seamos realistas, porque aquí tengo que tocar el segundo evento que nos paraliza. El primero son nuestras ideas de nosotros mismos. La idea que tenemos de nosotros, soy un fracasado, soy esto, soy aquello, esa desilusión que vivimos, yo no quiero trabajar con los hermanos traicionan, los hermanos hablan mal, esas ideas concebidas que yo espero en el nombre del Señor que se destruyan. La otra idea que ocupa espacio en nuestra mente es la familia que falta. Oh, yo no me puedo ir de aquí, aunque Dios me ha dado salida. Y no estoy hablando hoy de mudarme de iglesia, de mudarme de ministerio, de mudarme de congregación. No estoy hablando de eso hoy. Si usted tiene salida en ese aspecto, pues gloria a Dios santo, aleluya. Estoy hablando de salir a hacer la gran encomienda. A eso que Dios nos llevó a Jerusalén para prepararnos. Y aquí está dando instrucciones. Y Jesús terminó las instrucciones y fue a casa de esas personas. Oiga, amado, Dios te está diciendo que no tomes su lugar. Dios te está diciendo hoy, no trates de ser redentor, no trates de hacer lo que a mí me corresponde. Queremos ayudar, queremos ser parte, queremos ser el canal de bendición, pero ni tú ni yo hasta el día de hoy hemos podido salvar a gente en nuestra familia. Pues te tengo noticias, tú quieres que Dios intervenga como intervino contigo, correspóndele a Él en el llamado que te está haciendo. Amén.
Aquí yo anoto unas cosas para que no leerlas. Bueno, quiero que con el rápido hablar a veces las cambio, pero se las quiero leer así. Y aún yo sé que se va a despertar el que está dormido. Mire esto. Cuando usted se queda en casa, entiéndase en casa, en su núcleo, de donde usted sabe que Dios lo está enviando. Aun cuando Dios te dice que te fueras, porque tú estás muy preocupado por esa gente, tú le estás robando la enseñanza de Jesucristo a esa gente. Cuando usted, en vez de corresponder e ir a donde Dios lo envía, se queda porque se tiene que quedar según usted piensa, usted le está robando la revelación de Jesucristo a esas personas. Son ideas que las quería copiar. Y dije, no, espérate, yo no puedo decir esto al papagayo. O sea, usted priva a la persona de que Jesucristo se les pueda revelar. Por eso dice el texto que dice que Jesucristo fue a predicar a las ciudades de ellos. O sea que mientras Pablo de Tarso estaba predicando por toda Asia, Jesucristo en el Espíritu nos está diciendo, yo voy a ir a Tarso y voy a predicarle a la familia, a los conocidos y a la gente de Tarso. Pues Dios está diciendo hoy, ¿de dónde tú eres? Pues miren, no sé, de Cupé y de aquí todo el mundo es del área metropolitana. ¿Quién aquí de la isla? Pues yo no, pues mire, de la urbanización suya, vamos, con Tricló Powell. Dios le está diciendo, y ahora vuelvo al pensamiento en serio, Dios te está diciendo, o sea, vete, cumple con lo que yo te estoy diciendo que hagas, porque así me vas a permitir ir a tu casa y revelárteme a los tuyos. Pastor, yo lo estoy haciendo, pero no está sucediendo. Es que dije algo antes. Tienes que tener el conocimiento de la profecía. Tienes que tener el conocimiento de la profecía. No porque te le vas a imponer a Dios, sino porque con acción de gracias vas a comenzar a obedecer. Vas a comenzar a obedecer ya no porque tú tienes méritos, ya no porque tú tienes habilidades, ya no porque tú eres el más indicado, no. Oh, entonces Dios me está enseñando algo nuevo, me estás enviando a las misiones por misericordia, por amor a los míos, porque si yo me voy a las misiones, tú tratas con los míos. ¿Alguien entiende la diferencia? No es lo mismo ir porque yo soy el maracachimba, o yo soy el mejor que predica, o yo soy el más indicado, o yo soy el mejor, o yo puedo. No. Dios te llevó a Jerusalén para un cumplimiento. Y en ese cumplimiento va a surgir una relación. En ese cumplimiento, en esa visitación, en esa bendición, en esa unción, en ese trato va a surgir algo hermoso que va a provocar que tú correspondas. De esa visitación terminas yendo a los lugares que Dios te envía en obediencia, pero mientras estás en ese lugar por amor, 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 porque entendiste en la instrucción, Dios está acá diciéndole a los tuyos que regresen a casa. ¿Qué te mueve entonces aquí estar aquí? ¿Qué nos está moviendo? Mire, cuando usted obedece y deja todas las consecuencias a Dios, el Señor va a tu ciudad a enseñar. Oiga eso, mientras tú tú obedeces y dejas todas las consecuencias a Dios, el Señor va a tu ciudad a enseñar. Cuando usted se vea que comienza a debatir,
Cuando usted se vea, mira, no, es que tengo problemas en casa, yo no debo de viajar, hay enfermedad, hay tal necesidad, hay tal cosa, hay aquello, es lo otro. Tenga consciente, puede que sí, que Dios le esté diciendo que no hay problema, pero tenga cuidado porque si Dios le está dando salida y usted está anteponiendo esa crisis antes que obedecer a Dios, usted está impidiendo que su familia conozca a Jesucristo. Usted está viviendo algo ilusorio. ¿Sabe lo que está haciendo? Quizás no le guste mucho la comparanza, pero es como decir Pedro, ay, Señor, esto es tan bueno, vamos a hacer 3 enramadas, y una para ti, una para Moisés y la otra para Elías, y quedémonos aquí. Como quien dice, para mí no, yo con estar aquí ya tengo fuera. ¿Y qué ocurrió? No había terminado su pensamiento, que ya todo se había borrado. ¿Qué aprendemos de eso? Amado, nos hacemos unas imágenes de Dios que muchas veces están lejos de la realidad. Nos hacemos unas ideas de Dios que están muy lejos de la realidad. Es como si estuviéramos jugando a la providencia. ¿Alguien entiende eso? Cuando usted decide lo que va a hacer por Dios, cuando usted ignora, cuando usted no obedece, cuando usted reta, desafía, argumenta, usted está jugando a la providencia. Usted está tratando de desempeñar el papel de Dios en la vida de los demás. ¿Por qué? Porque usted los está privando de tener una experiencia con Jesucristo. Corresponda al llamado de Dios. Si usted subió conmigo a Jerusalén, vamos a ver cumplimiento, amado. Vamos a ver bendición. Vamos a ver todo lo que los profetas nos dicen al respecto y salgamos derecho y hacia adelante a conquistar lo que nos pertenece. ¿Sabe por qué? Porque Dios irá a nuestras ciudades a bendecirnos. Yo tengo mucha familia que no está convertida. Yo sigo hablando y en mi oración están completar las familias de esta iglesia. Que los esposos estén ahí, no un culto especial, sino todo el tiempo los hogares completos adorando al Señor. Esa es una oración que está delante del Señor. Incluso es una promesa que Dios me ha dado. ¿Y qué ocurre? Que estamos jugando a la providencia. Porque en algunas cosas le estamos diciendo a Dios que nos interesa y en otras le decimos a Dios no, que tengo otras prioridades o responsabilidades. La responsabilidad de la persona que entiende la obra que hace Jesucristo en ella es única y exclusivamente vivir para Jesucristo. Isaías lo enseña. Isaías comprendió el perdón y al comprender el perdón ya no hubo para más nada. Todo lo que quedaba era vivir para Jesucristo. Pablo lo entendió. Pablo, cuando Dios se le revela cayéndolo allí de sus pies o de la cabalgadura en que andaba, entendió finalmente, espérate, estoy caminando en la dirección incorrecta, ahora te serviré única y exclusivamente para ti. Donde dice eso, pastor, deudor me he convertido por la causa del evangelio. Alabado sea Dios. Cuando usted entiende lo grande del perdón, usted no puede vivir con eso para usted. Usted tiene que procurar que otro lo conozca. Y Dios te está diciendo hoy la mejor manera que otro lo conozca no es que tú te quedes a su lado. La mejor manera para que ese me conozca es que tú salgas para lo que yo te envío mientras yo trato con él. Amén. Alguien que entienda hoy entonces el por qué hablamos de misiones. Misiones es ese cumplimiento. Misiones es la oportunidad que tú tienes de ir con una actitud correcta, con viendo a Dios en Jerusalén, cumpliendo lo profético en ti, y de repente cuando tú estás allá regresas a un hogar
bendecido y transformado por el Dios del cielo. Amén. Por favor, créalo, es así. Es así. Es así. Y vuelvo y repito, hemos aclarado esto muchas veces. Esto no se trata de ser misionero. Esto no se trata de ser misionero. Esto se trata de experiencias. Esto se trata de trabajo aquí en la tierra. Mire, un culto evangelístico es parte de los trabajos de Dios. Un culto con los deambulantes es parte de los trabajos de Dios. Un culto en el hogar es parte de las oportunidades de Dios. Es corresponder a Dios, es tener esa conexión para que Dios me pueda dar instrucciones. Ese capítulo 11 comienza diciendo eso. Una vez, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12, fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades. ¿Alguien lo entiende? Cuando él terminó de darle las instrucciones a los 12, mi instrucción no necesariamente es la tuya, la instrucción tuya tampoco es la del otro hermano. Es importante saber que Dios nos está requiriendo para que cuando Dios lo requiere y tú correspondas, tú puedas ver a un Dios, aleluya, trabajando en tu casa. Y quiero decirle a alguien aquí, y no sé a cuánto se lo voy a decir, pero si tú estás haciendo esto, si ya tú has sido una persona que te atreves a moverte en fe por los tuyos, yo te aseguro que hace tiempo que Dios está tratando. Espera el cumplimiento, no te turbes, no pienses que es que Dios se olvidó de los tuyos, no pienses que es que Dios no va a tratar con los tuyos. Yo te aseguro que Dios tiene un día señalado para el cumplimiento, porque Él lo dijo. Subamos a Jerusalén a ver el cumplimiento de los profetas. Y los profetas de Dios no mentían. Los profetas de Dios no mienten. En los profetas de Dios no mienten. Permítame repetírselo a alguien. Tienes que entenderlo. Ay, pastor, es que tienes que entenderlo. Yo tengo que entenderlo. En el Salmo 37, yo le voy a leer el versículo 34. Anótelo por ahí o si rápido lo busca, lo subraya y lo pinta conmigo. Mire lo que llegó a decir el salmista. Este versículo, antes que yo le diga cuál es, manténgase ahí, Salmo 37, está hablando de ya un final de tiempos, pero de la misma manera que el escritor me permite hablar del final de los tiempos, me puede hablar del final de mi prueba. No malinterprete la palabra, no vea las cosas como de aquí a 100 años. Vea las cosas en su correcta perspectiva. Aprenda del Espíritu del Señor. El capítulo 37 de los Salmos, el versículo 34, Dios te dice en esta noche: espera en Jehová, te digo yo, y si lo quiere leer, espera en mí, te dice el Señor, ¿verdad? Y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Repito, aquí habla del cumplimiento en el final de los tiempos, pero usted lo puede aplicar a su vida de ahora, de hoy, ahora mismo. Dios te dice: espera, mantente en mis caminos, mantente haciendo lo que sabes que te he dicho que haga, porque yo te voy a exaltar. Hay un día señalado, hay un día señalado de exaltación, hay un día, bendito sea el Señor, que alguien levante la mano conmigo, Dios mío, alguien que la levante. Hay un día señalado para tu prueba, hay un día señalado para tu crisis, hay un día, te dice el Señor. Que tú te puedes parar aquí a decirme lo difícil, sí.
Que tú te puedes parar aquí a decirme que Dios se olvidó de ti. Sí. Pero ¿qué nos ayudará eso? No. No hay espacio para eso en la boca de un creyente. En la boca de un creyente hay espacio para entender que hay un día que determina Dios como el final de tu quebranto, el final de tu prueba. Lo dijeron los profetas. Lo dijeron los profetas. Por eso sube a Jerusalén con el Señor en esta noche. Subamos a Jerusalén. Subamos a Jerusalén todos. Todos nos tomamos de la mano y subamos a Jerusalén hoy a ver el cumplimiento de los profetas. Lo que dijeron ellos de nosotros. Vamos a ver lo que dijeron ellos de nosotros. Ellos no hablaron derrota para la iglesia. Ellos hablaron victoria para la iglesia. Ellos hablaron bendición para la iglesia. Ellos llamaron la iglesia la novia del Cordero, la esposa del Cordero. Ellos hablaron que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Ellos hablaron que el enemigo no tendría parte ni suerte en contra de la iglesia. Vamos a hablar la palabra profética dirigida hacia la iglesia. Vamos a volver a hablar el lenguaje de Dios. Dios no se va a enojar con nosotros. No se sorprendió de nuestra crisis. No se sorprende de tu crisis, de tu desánimo. Dios te está diciendo hoy, yo no me sorprendo. Yo sé quién es el hombre. Pero aún así te llevo a Jerusalén para que veas cumplimiento. Y en Jerusalén te dice, ahora vete a trabajar en lo que trabajo con los tuyos. Vete a trabajar. Vete a trabajar con los tuyos. Vete a trabajar, vete. Que yo me voy a meter en tu casa, yo me voy a meter en casa con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Yo me voy a meter en la casa de tus tíos, en la casa de los hijos, en la casa de los sobrinos. No sé, mencióneme gente por ahí para abajo. En la casa de los compañeros de trabajo, gente que ama. En la casa de tus vecinos con quien te criaste, yo me voy a meter ahí. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo a la instrucción que te di. Vete donde te mandé, porque yo voy a tratar con los tuyos. Pero si te quedas ahí diciéndome que tú te tienes que quedar, estás jugando a la redención. Y eso no era, iglesia. Iglesia, eso no era. Iglesia, eso no era. Hay que volver. ¿Qué más habrán dicho los profetas que hoy se nos ha olvidado? ¿Qué más habrán dicho los profetas que se nos ha estado olvidando? Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Si alguien tiene duda de lo que pudo haber dicho el profeta en Jerusalén, yo le menciono otro dato más para que usted se lo goce. Dice, aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Alguien está entendiendo cuando Dios diga sal, porque antes de haberte dicho sal, se habrá cumplido lo del profeta? Y el Señor te dice que parte de lo que el profeta dice es que serás lleno del poder de Dios. Entonces, me llama la atención que haya gente triste. Porque si estás triste, es porque no has estado consciente de que Dios te ha llenado. Ya voy terminando, pero ahí dice que en Jerusalén te van a llenar. Sube conmigo a Jerusalén para que veas cumplimiento.
en Jerusalén te voy a llenar. ¿Cuándo fue la última vez que lo pediste cuando llegaste aquí? Vamos, cuando estuviste aquí. O sencillamente te pusiste a ver los altas, las bajas, los errores, las equivocaciones. Quizás la combinación del que estaba al frente. Quizás los errores en su vocablo. No sé, ¿qué hiciste? Miraste las paredes. ¿Qué hiciste cuando viniste la última vez aquí? Pediste cumplimiento. Pediste cumplimiento. Pediste cumplimiento. Si no lo hiciste, te invito a hacerlo de ahora en adelante. Sabes que tú no tienes por qué estar triste. No tienes por qué estar triste, porque ya te lo expliqué. No tienes que estar triste porque tú no puedes hacerle caso a lo que tú eres o lo que tú has sido, porque Dios puso a un lado esa naturaleza nuestra. Dios no se desilusiona contigo, y con todo y nuestros errores y deficiencias nos invita a Jerusalén a ver cumplimiento. Entonces cambia tu actitud. Sube conmigo en la adoración y ven al cumplimiento. Oh, me congregué hoy, quiero ser lleno del poder. ¿Estás oyendo, Beli? O sea, Señor, he llegado tan amanecida. Han pasado tantas horas en un lugar donde no quiero estar, pero te llegué a este lugar. ¿Para qué? ¿Sabes qué quiere Dios que le diga? ¡Para que me llenes! Díselo. A Dios no le molesta una iglesia que recuerda lo que Dios ha prometido. Oh, para Dios es hermoso una iglesia que se reúne a señalarle cada palabra que Él ha dicho. Díselo. Recuérdale a Dios que completa los hogares. Recuérdale a Dios que dijo que iba a sanar, que iba a libertar, que iba a bendecir. Recuérdale a Dios que tus hijos se están perdiendo. Recuérdale a Dios que tus sobrinos se están perdiendo, que tus nietos te están perdiendo. Recuérdale a Dios tu condición hoy. Dile: oh, lo vil y menospreciado escogiste tú para avergonzar a los sabios. Aquí estoy. No me dejes en vergüenza. Esto es Misiones, iglesia. Misiones no es un avión, misiones no es un destino, misiones es el corazón de Dios para revelársele al hombre. Es la única manera en que el hombre conoce a Dios. Y aquí yo envío la promesa. Y aquí yo envío la promesa. Entre nosotros hoy puede haber ese soplo del Espíritu. Pero lo único que Dios está pidiendo es entonces el escenario. ¿Quién se acuerda del escenario? Estaban todos unánimes, juntos. Y se colocaron lenguas como de fuego. Cuando esta iglesia entienda. Hermano, yo no, permítame un detalle abstracto. Si alguien está esperando que yo cambie, está equivocado. A mí nadie me va a cambiar de la instrucción de Dios. Misiones. No hay cambio. Pues cuando usted conoce el corazón de Dios, usted no cambia. Entonces, si bíblicamente yo estoy en lo correcto, lo mejor es que todos nos pusiéramos de acuerdo. Todos de acuerdo. ¿Podemos discrepar? Claro que sí. Este cabezoncito que está aquí no es fácil. Discrepamos. Nos abrazamos y nos pedimos perdón, pero si nosotros estuviéramos unánimes,
nosotros estaríamos viendo cumplimiento. Y yo sé que es una trampa. Yo sé que es una trampa. Es una trampa que le afecta a usted en sus finanzas, le afecta a usted en su estado de ánimo, le afecta a usted en la determinación de congregarse, lo pone a usted a pensar en otros escenarios. Pero le estoy diciendo hoy, si la iglesia entendiera que cuando aquí usted y yo nos congregamos para ver cumplimiento, que usted y yo aquí no nos congregamos para ponchar. Aquí usted no se congrega para que yo lo vea. Aquí usted no se congrega para participar. Aquí usted se congrega para ver cumplimiento y tiene que cobrar ánimo. Pastor, llevo 20 años esperando que mi esposo se convierta. No te rindas y cobra ánimo hoy. Cobra ánimo hoy. Cóbrame ánimo, cóbrame ánimo, cóbrame ánimo. Porque hasta el último momento Dios tiene el poder para cambiarla. A cambiar a tu cónyuge, cambiar a tus hijos, cambiar tu familia, cambiar el vecino, Oye, Dios es poderoso para hacer nuevas todas las cosas, pero está buscando a alguien que entienda esa transición de la desilusión a Jerusalén y de Jerusalén a las demás naciones. Creo que entonces llego al texto. Lo perdí, ya no está ahí. Ya llegó. Hey. ¿Ve? Entonces me puedo levantar el sueño porque entendí. ¿Qué entendí? De la desilusión a Jerusalén, de Jerusalén a las naciones, porque el día del Señor está más cerca que cuando creí. Tiene que creer, iglesia. Y yo le invito en esta noche a ser sincero con Dios. No es fácil. No es fácil. Pero para Dios no hay nada imposible. Y vamos a decir lo que dice la palabra. Conforme a tu fe se ha hecho. Pastor, es que no me queda fe. Excelente. Pastor, ¿cómo que excelente? Excelente. Porque si tú tienes fe te enorgullece, pero si no te queda fe, tienes que ir a pedir prestado. Y Dios dice, bienaventurados los pobres, los que piden prestado. Te tengo más, porque la fe que necesitas es como un granito de mostaza. El escenario está a tu favor en este momento. El problema es que has creído que depende de ti. Permítame hacer oración y deje de creer en usted. Sí, el Señor viene. Sí, me reitero en mis palabras, mire cómo está Puerto Rico todavía el día de hoy. Ya no importa si los economistas hablan. Puerto Rico ya no importa si aún Estados Unidos opina. Estamos sumergidos en una crisis. Una crisis que la iglesia tiene el poder para sacar, para levantar a Puerto Rico de ahí, pero no estamos orando. Gloria a Dios, mensajero hizo un clamor y yo espero que usted haya continuado presentándolo en oración. Pero ante ese escenario lo que me resta decir es: Jesucristo está a las puertas. Y una iglesia entonces tiene que corresponder. Y una iglesia en desánimo no puede corresponder. Permítame orar por usted entonces y decirle al Señor que usted cobre ánimo en esta noche del Señor. Padre, incline su rostro, iglesia. Yo acabé. Señor, en este momento, te pido que nos perdones por las veces que hemos tomado el protagonismo en nuestras manos. Perdónanos por las veces que hemos pensado de que tú nos bendigas depende de nosotros. Gracias
por tus misericordias y tus bondades. Gracias por recordarnos que no te desilusionamos, no te decepcionamos, no te sorprendemos. Sencillamente nos conoces y aún así nos amas. Entonces, Señor, rompe el yugo, porque los que no nos amamos somos nosotros. Rompe el yugo, porque los que seguimos creyendo la mentira somos nosotros. Señor, derrama de tu espíritu en medio de nuestro escenario para que el yugo se pudra. Y que